En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Bienvenidos a Brújula, el podcast que de lunes a viernes te resume en 30 minutos o menos lo indispensable para entender qué pasa en México y en el mundo. Soy Ana Paula Ordorica. Hoy es lunes 8 de junio del 2026. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Muchas veces vemos la ciberseguridad como si fuera un asunto técnico para especialistas que hablan en siglas incomprensibles, en salas llenas de pantallas, pero en realidad es uno de los temas que involucra política, involucra economía, involucra estrategia de nuestro tiempo. Hoy una empresa puede perder millones de dólares por un solo ataque de ransomware. Un hospital, por ejemplo, puede ver comprometidos los datos de sus pacientes. Una ciudad puede quedarse paralizada por un ataque cibernético. Incluso un país puede convertirse en objetivo de actores criminales o estatales que operan desde cualquier parte del mundo. Según el reporte de Global Risk Report del Foro Económico Mundial, los riesgos cibernéticos están entre las principales amenazas para los gobiernos, para las empresas y para la infraestructura crítica. A ello, que ya era un reto bastante grande, pues ahora hay que sumarle la inteligencia artificial. Si Internet abrió la puerta a los ataques digitales, pues la inteligencia artificial está acelerando la velocidad, está generando un tipo de ataques mucho más sofisticados y a escala con la que no estábamos acostumbrados. Hoy ya no hablamos únicamente de unos correos fraudulentos por ahí, mal redactados además. Hablamos de voces que están siendo clonadas, de videos falsos, de campañas automatizadas, de ingeniería y programas capaces de encontrar vulnerabilidades prácticamente en segundos. De hecho, hace poco hicimos un episodio de Brújula en donde hablamos del caso de Mythos, esta herramienta que desarrolló Anthropic, los creadores de Claude, y que a sus creadores se les hizo tan potente que de plano decidieron no lanzarla al público y que está generando una conversación completamente distinta en Estados Unidos, en la Casa Blanca, sobre qué tiene que hacer el gobierno de cara a lo que pueden generar ya las inteligencias artificiales. Si quieren escuchar ese episodio, lo pueden hacer el 27 de abril, fue cuando lo publicamos y platicamos con Emilio Pisu Saldaña. México no es ajeno a todo esto. Nuestro país se ha convertido en uno de los mercados digitales más importantes de América Latina. Cada vez hacemos más operaciones bancarias desde nuestros propios celulares, almacenamos más información en la nube y dependemos más de sistemas digitales para operar empresas, para operar gobiernos, para operar prácticamente todos los servicios públicos. Esta transformación trae enormes oportunidades, obviamente, pero también amplía los riesgos de que ocurran este tipo de ataques. La digitalización, pues es como construir una ciudad llena de avenidas que pueden ayudarnos a llegar de manera fácil a un lugar, pero también multiplica las entradas que deben de protegerse. Y es precisamente sobre esta frontera invisible en donde quiero detenerme hoy, porque la ciberseguridad es una cuestión de continuidad operativa, de reputación corporativa, es también un tema de confianza para los clientes y en muchos casos es un tema de supervivencia para los negocios. Y por ello una empresa, una organización, no solamente tiene que preguntarse si va a ser atacada, sino si está protegida y preparada para responder a este tipo de ataques. Y el día de hoy me encuentro en Casa Kio, de IT Services, Kio IT Services, y me da muchísimo gusto estar con Bruno Juanes Gárate, que es CEO de Kio. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Ahora su sí casa que es su casa, exacto. Muchas gracias, Ana Paula, muchas gracias. Bienvenida. Hoy, Bruno, van a presentar una nueva herramienta de ciberseguridad que se llama The Rock. Exacto. Lo que quiero entender es qué está cambiando, o sea, por qué el mundo de la ciberseguridad como lo conocíamos al parecer ha cambiado. Ha cambiado drásticamente, te diría. El mundo que conocíamos antes eran centros de ciberseguridad fundamentalmente poblados por seres humanos
que monitoreaban potenciales intrusiones en pantallas y trabajaban 24/7 y estaban bien dotados en el aspecto humano. El nuevo paradigma de la inteligencia artificial que combina con la ciberseguridad hace que esos centros de ciberseguridad se reduzcan en su componente humano y aumenten en su componente de inteligencia artificial. Ahora mismo tenemos más de 50 agentes trabajando en el nuevo centro de ciberseguridad en coordinación con 3 equipos humanos para no solamente hacer lo que se hacía antes de detectar cuando había una posibilidad de intrusión, sino de intentar prevenirla, igual que las agencias de seguridad intentan neutralizar ataques terroristas antes de que se produzcan. Nuestros expertos de threat hunting intentan buscar en la dark web amenazas potenciales para evitar que se puedan convertir en ataques. A partir de ahí, si eso evoluciona, nosotros podemos detectarlo, como se hacía tradicionalmente, pero con el heavy lifting que está haciendo la inteligencia artificial. Si eso consigue eventualmente llegar a hacer una brecha, podemos contenerla y podemos remediar y podemos minimizar el impacto que eso pueda causar. Entonces, nos estamos moviendo de un paradigma eminentemente humano a un paradigma en el que el humano forma parte de la decisión y del gobierno y la inteligencia artificial hace la automatización, las tareas y el heavy lifting de la ciberseguridad. Porque entiendo que en algún momento la ciberseguridad había hackers buenos y malos, ¿no? Y entonces una empresa casi contrata a un hacker bueno para tratar de blindar pues toda su tecnología o toda su empresa, pues, de un ataque de un hacker malo. Pero todos estábamos hablando de humanos que entraban y, bueno, así me lo imagino, entonces quiero entender, humanos que entraban y vulneraban tus servidores. Ahora con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que sucede? Te lo imaginas bien, era esencialmente así. Lo que se utilizaba antes era potencia bruta de cómputo para intentar tirar la puerta con un ariete, ¿no? Es golpear en un punto vulnerable y hacer que la estructura se tambaleara y entonces ocupar el castillo. La inteligencia artificial lo que ha hecho ha sido democratizar el ataque. Al final esos hackers existen, de hecho nosotros tenemos hackers éticos y hacemos análisis de vulnerabilidad y test de penetración que ofrecemos como servicio a nuestros clientes utilizando hacking ético, pero el hacker malo, el del hoodie, el que estamos acostumbrados a imaginarnos, ¿verdad? Pienso a alguien vestido de negro y alguien vestido de blanco. Es bastante precisa tu descripción. Yo creo que cuando salen con esposados, ¿verdad? Sí. Pues va por ahí. Pero fíjate, te decía, se ha democratizado mucho el ataque, porque las herramientas son baratas y son ubicuas, están disponibles y son mucho más sofisticadas. Ahora lo que hace la inteligencia artificial es como si fuera un ciego buscando la puerta en una pared hasta que encuentra dónde está la puerta. La inteligencia artificial ayuda a construir la llave. Ya no es un tema de tirar la puerta abajo a patadas o con un ariete. Construye la llave, entra y se instala sin levantar ruido ni sospecha. Ahora pueden dejar pasar días de maduración, semanas de maduración, en el sentido de que podemos controlar rutas críticas, acceso a bases de datos, claves, permisos, hasta que la inteligencia artificial llega al corazón del sistema, que es los permisos de administrador, y se autogenera permisos de administrador. Yeah. Entonces, mucho más sofisticado, mucho más democrático. Cualquier persona con un cierto nivel de conocimiento tecnológico puede acceder a estas herramientas y puede empezar a hacer de hacker malo. La buena noticia es que hay hackers buenos, hay gente de hoodie blanca, como los que tenemos acá, que realmente utilizando herramientas potentes de contraataque pueden neutralizar esos efectos, porque también detectan cambios de patrones, cambios en los registros, alteraciones incluso de código que la inteligencia artificial atacante haya podido fabricar, lo puede detectar, como si insertaras una cadena de ADN modificado genéticamente dentro de una cadena de ADN biológico, lo puedes identificar que eso es falso, ¿no? Oye, y bueno, entiendo, el nombre de The Rock me hace pensar en, si tú estás hablando de tumbar la puerta, bueno, pues una puerta de madera es más fácil de tumbar, pero mueve una piedra es más complicado. Supongo que tiene herramientas, o sea, que implica herramientas más potentes para proteger empresas, negocios de ciberataques. ¿Pero en qué consiste? Fíjate, la imagen de The Rock transmite solidez, transmite resistencia y resiliencia. ROC quiere decir resiliencia operativa en ciberseguridad por KIO. Eso es lo que quiere decir el acrónimo. Ah, mira. Eso es lo que quiere decir. Entonces,
¿Qué quiere decir? Pues resiliencia operativa quiere decir que nosotros garantizamos la continuidad operativa de las compañías. Que un ataque de ciberseguridad no ponga en peligro que una empresa continúe facturando, continúe relacionándose con sus clientes, continúe su operación normal. Porque ahora el tema de la ciberseguridad ya ha pasado de ser un tema técnico contenido en el departamento de tecnología a ser un tema que está y debe estar en la agenda de los directores generales y de los boards. Ya no es un tema que afecte solamente a un secuestro de una base de datos o a pedir un rescate en bitcoins para recuperar una información, sino que ya es afectaciones directas a la continuidad operativa del negocio, a la imagen empresarial, a la reputación corporativa. Es un tema extraordinariamente importante. Y como además viene para quedarse y viene armada con inteligencia artificial, ya no es un tema que podamos dejar de lado o taparnos un ojo haciendo o pretendiendo que no lo vemos. Sí, bueno, ahorita que dices eso, tengo la impresión de que hablas de boards. Tengo la impresión de que los boards, los empresarios, muchas veces sienten que el invertir en ciberseguridad es más un gasto. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo lo ven ustedes que tienen que tratar pues, con esta idea y de alguna manera cambiarlo a que es que hay que invertir, pero para que lo vean realmente como una inversión o como un seguro? Fíjate, el rol del board member tiene que cambiar. De un perfil muy senior, orientado fundamentalmente al control financiero, al análisis económico y a los resultados y KPIs, tiene que evolucionar hacia el conocimiento profundo de la tecnología, no solamente en temas de ciberseguridad, sino también de inteligencia artificial, de nube, de cualquier tecnología que pueda afectar a la operación del negocio. Hoy en día no se concibe ninguna compañía que opere sin tecnología y, por tanto, la competencia en tecnología, el acumen tecnológico de los consejeros y de los directores generales tiene que aumentar drásticamente en este país y en todos. No es entendible que en un mundo totalmente digitalizado los directores generales y board members no tengan el conocimiento tecnológico suficiente para plantear y para entender a qué estamos expuestos. ¿Y cómo, o sea, cuando te acercas y les dices esto, cuál es la respuesta? Pues, mira, fíjate, es muy heterogénea. Si hay apertura o dicen, eso lo dejamos para en otro momento y cuando no tengamos un ciberataque vemos cómo respondemos. Mira, ¿sabes qué pasa? Es como la salud. Hasta que no tienes un susto, no te preocupas de verdad. No, sí, ya tengo que comer mejor, tengo que hacer más ejercicio. Pero bueno, pues pero el momento que te da un infarto o el momento que tienes una cosa grave, dices, ay, esto sí va en serio. Voy a dejar el cigarro. Voy a dejar el cigarro, voy a poner a correr y voy a recuperar el control. Nuestra intención y lo que nos gustaría es que actuáramos más en la fase de medicina preventiva que no en la fase quirúrgica, ¿verdad? Claro. Pero pues la respuesta es muy heterogénea. Hasta muchos CEOs ya lo empiezan a ver como una necesidad, otros tantos están diciendo, me expongo. Ahora entiendo que existe en ciberseguridad la vía tradicional, que es el Centro de Operaciones de Seguridad, el SOC. El SOC. Y The Rock pretende ser algo más que eso. ¿No lo puedes explicar para todos los demás que no somos expertos en ciberseguridad? No se lo digas a nadie, pero yo tampoco. Mira, The Rock es el nuevo paradigma de los SOCs, de los centros de ciberseguridad. Como te decía, el centro de gravedad pasa de SOCs operados por personas fundamentalmente y talento humano a un paradigma nuevo, que es lo que representamos en The Rock, en el que el componente humano se centra en la parte decisional y de gobierno, porque no puedes dejar que una máquina actúe por sí sola, tienes que supervisar y tienes que estar encima, aunque la parte de inteligencia artificial que está contenida en The Rock y no necesariamente en otros SOCs, actúa al dictado de tanto de otros agentes que vigilan y gobiernan a los agentes que están operando la inteligencia artificial, la ciberseguridad, como del elemento humano que al final es el guardia de tráfico que toma la decisión en función de la información que está recibiendo. Digamos que la inteligencia artificial fomenta y facilita y aumenta la productividad, la velocidad, la absorción de volumetría y la acción con mucha más rapidez y evitando que el humano se convierta en cuello de botella. Pero el humano está ahí. Y los técnicos de The Rock son, yo creo, te diría, los mejores profesionales de ciberseguridad del país que están operando un sistema nuevo
completamente nuevo y complejo que a pesar de que hoy lo estrenemos al público, ya llevamos operando y cada mes detectamos y detenemos más de 60.000 ciberataques. Sector público, porque ya hablamos del sector privado. ¿Cómo ves al sector público entendiendo la importancia de atender el riesgo de un ciberataque? Pues desde luego hemos visto ciberataques recientes a entidades públicas. No nos gustaría que nuestros datos personales de ciudadanos se puedan ver comprometidos de ninguna manera, pero creo que hay un cierto rezago importante en cuanto a la infraestructura de seguridad, en cuanto al abordaje de temas de seguridad dentro del sector público. Evidentemente hay honrosas excepciones, hay campeones públicos que están haciendo las cosas muy bien, pero si me permites dar una visión de la media, creo que no estamos donde deberíamos estar. Y ahora que, pensando en inteligencia artificial en específico, ahora que a mí me ha llamado mucho la atención la especie de, se me ocurre la palabra en inglés, de backlash que estoy viendo de las sociedades no están contentas con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Se está viendo que unos cuantos están teniendo una herramienta poderosísima en sus manos que va a poder decidir demasiado sobre la vida de todos los demás. Y los jóvenes que están saliendo de las universidades están teniendo mucho problema para encontrar trabajos entry level. ¿Cómo estás viendo tú todo esto y las reacciones que están dándose dentro de los grandes de la inteligencia artificial en momentos en que están por lanzar sus IPOs, pues Anthropic y OpenAI, ¿no? A ver, cualquier cambio tecnológico genera disrupción y hay beneficiados y perjudiciados. Y cualquier cambio tecnológico, hasta que se adopta de manera masiva, genera una brecha que se va cerrando con el paso del tiempo. Cuando empezó Internet y, por ejemplo, había la posibilidad de hacer, no sé, determinadas reservas de instalaciones públicas para jugar al tenis, por ejemplo, a través de Internet, ¿qué pasaba? Las canchas de tenis se reservaban por los que tenían el acceso a la herramienta digital y los que no lo tenían, pues no se quedaban simplemente sin jugar al tenis. Pero eso pasó desde el año 2000, pero igual cuando salió la luz eléctrica le pegó durísimo al sector de los balleneros y de los fabricantes de velas. El aceite de ballena que se utilizaba para fabricar las velas para iluminar, de un día a otro dejó de ser necesario y esas industrias se transformaron por otras industrias de más valor agregado. Y hay ejemplos de transformación tecnológica que afectan al empleo juvenil, al empleo, los telares. Antes de la máquina de vapor y del telar automático con lanzadera, los telares eran manuales y había una persona por cada uno de los telares. Toyota, su principal ocupación al principio de la historia no fue fabricar coches, fue fabricar telares automatizados. Y toda una nave de telares se podía operar con una sola persona. 199 se quedaban sin trabajo. Entonces, cualquier cambio tecnológico a lo largo de la historia ha traído disrupción en el empleo y ha traído transformación y ha traído brecha. La regulación, es interesante ver cómo la regulación es diferente en diferentes zonas del mundo. Estados Unidos es más libre mercadista. Sí. Incluso la orden ejecutiva del presidente Trump de ayer, que tú me comentabas antes, está trayendo mucha discusión interna acerca del nivel de intervención del gobierno sobre el lanzamiento previo de un modelo. Oriente va por libre y Europa es absoluta, total y 100% regulada, ¿no? Sí. Entonces eso implica tiene muchas consecuencias para las empresas y para el desarrollo empresarial de la inteligencia artificial. OpenAI y Anthropic son gringas. En Europa no vemos un campeón europeo que pueda creo que comparar Francia tiene un chatbot, pero ni me acuerdo el nombre. a un nivel tal. China tiene Queenie, tiene OpenClaw, tiene como mínimo 5 modelos de inteligencia artificial, LLMs, y la regulación tiene mucho que ver en eso. Pero volviendo a tu pregunta inicial, sí hay brechas, sí hay riesgos, y lo que tenemos que hacer es tratar de entender, no regular ni legislar necesariamente como hace Europa, pero sí tratar de hacer que esas brechas y esos desafíos sean lo menos afectadores posibles a la sociedad, ¿no? Sí, estoy pensando que los llamados de atención hacia lo que puede generar la inteligencia artificial si no se regula vienen tanto de la izquierda como de la derecha en Estados Unidos. Tenemos a Bernie Sanders diciendo que cuando se hagan los IPOs, 50% de las empresas tienen que ser propiedad del Estado para que sea propiedad de todos los ciudadanos estadounidenses, porque
son los que han hecho posible el input para generar los modelos, ¿no? Y del lado de la derecha tienes a un Steve Bannon diciendo que no hay manera que una sociedad democrática pueda subsistir con modelos de inteligencia artificial si no están regulados. ¿Tú qué piensas? Fíjate, hay coincidencia en personajes tan dispares, ¿no? Sí. Y tan políticamente alejados como los dos que mencionas. Efectivamente, la inteligencia artificial te plantea riesgos obvios, y eso que estamos en la parte o en la etapa de Narrow Artificial Intelligence, en la parte de la inteligencia artificial estrecha. Todavía no tenemos, no te digo ya inteligencia artificial general, que será el siguiente paso, o superinteligencia artificial, que será el siguiente paso. Todavía hoy no tenemos el experto médico de la vertical de neumología junto con el juez de inteligencia artificial, junto con el abogado, junto con el radiólogo, esos ultra profesionales que tienen el superconocimiento y la supercapacidad todavía hoy no están presentes. Hoy estamos utilizando modelos que nos parecen muy avanzados, pero cuya capacidad todavía, aunque nos parezca mentira, es muy pequeña en comparación con lo que puede venir. Y si luego ya le añadimos la dimensión de la computación cuántica, olvídate de lo que hayamos visto hasta ahora. Pero esa defensa de lo que puede ser la inteligencia artificial es un debate social que es neutro a las ideologías políticas. Y la gente que lo ve como riesgo y es bastante asustador para muchas personas con independencia de su adscripción política o de su orientación. Y sí es cierto que genera muchísimas dudas y muchísima controversia. Y bueno, en el tema de ciberseguridad, no sé si hay algo más que quieras agregar pensando en México en específico. ¿Cómo se ven ustedes como parte del ecosistema de ciberseguridad en el país ahora y hacia futuro? México es el país de América Latina más atacado en ciberseguridad. Sufrimos el mayor número de ataques. ¿Eso? Yo creo que la actividad económica de México es sensacional. Nuestra economía productiva se sustenta en economía de manufactura y de conocimiento, a diferencia de, por ejemplo, Brasil. El 80% de la exportación brasileña son commodities: hierro, soya, madera, agua, carne, mientras que nosotros exportamos pantallas planas, autos, partes aeroespaciales. El valor agregado de la manufactura mexicana origina que el valor se perciba también desde el extranjero y por tanto seamos sujetos de mayor número de ataques. Pero México, Brasil y Colombia, por este orden, son los 3 países más ciberatacados en nuestra región, y todavía no estamos tomando la ciberseguridad tan en serio como merecería en función de esa volumetría de ataques. En ese sentido, Kio lo que pone a disposición de las empresas privadas y las organizaciones públicas del país es, yo te diría, la mejor infraestructura o la más moderna infraestructura y el mejor paradigma de gestión de la ciberseguridad con The Rock, pero también ponemos un ecosistema tecnológico, un stack tecnológico encima de esa infraestructura, que son data centers, centro de ciberseguridad, centro de monitoreo de redes. Le ponemos capas de servicios gestionados, gestión de aplicaciones, telecomunicaciones, nube, ciberseguridad e inteligencia artificial, para que las organizaciones que puedan confiar en nosotros se sientan completamente protegidas, resguardadas, y se puedan dedicar a lo que verdaderamente es su razón de ser, es la operación y la continuidad de sus negocios. La continuidad me parece fundamental, porque si no, en lo que estás negociando, cómo hacemos para pagar o no pagar, pues tus clientes se quedan en el limbo, ¿no? Mientras tanto. O peor, no puedes facturar, no puedes cobrar, no puedes vender y desapareces. Literalmente es riesgo existencial. Bruno, pues muchas gracias por invitarnos a transmitir Brújula aquí desde la Casa Kio. Al contrario, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación y eres más que bienvenida aquí. Gracias. Muchas gracias. Antes de continuar, les recuerdo comentar, compartir, seguir y calificar el podcast. Además, a mí me encuentran en redes sociales como @AnaPOrdorica. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. Escribo y redacto el guión con ayuda de Christopher Chimal, quien además coordina y produce. En la edición, ingeniería y producción, Cristian Soriano. Nos escuchamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Coca-Cola FEMSA, Spin, Farmacia Sisa, Cruz Verde y Oxogas son algunas de las muchas empresas que crean más de 388,000 empleos en 18 países de América y Europa, generando valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.